Segunda jornada de la Feria Nacional de las Denominaciones de Origen y otros productos agroalimentarios de calidad aquí en Ciudad Real, en esta tercera edición de España Original. Desde la Cerca Televisión seguimos presentándoles, acercándoles más expositores, más productos típicos de aquí de Castilla-La Mancha, y entre ellos no podía faltar el queso manchego. Para ello saludamos aquí en el stand que tenemos, la Cerca Televisión, en este pabellón Agua, en España Original, pues a dos representantes de este queso manchego, como son Pedro Condés. Bienvenido. Bueno, gracias, buenos días. Él es el responsable de organización de la Fundación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Queso Manchego, y también saludamos a Santiago Altares, que él es el director de certificación de esta fundación. Encantado también, bienvenido. Hola. Vamos a hablar de este queso manchego, de la importancia que supone. No sé si es la primera edición o en las tres han estado presentes aquí en España Original. Me parece que esta es la segunda edición de España Original. La anterior también estuvimos presentes y en fin, esta edición también hemos venido de alguna manera a colaborar primero con la organización y luego con las empresas queseras acogidas a la denominación de origen que están presentes aquí en esta edición de España Original. Estamos en el Ecuador, podríamos decir, de España Original. No sé, los contactos comerciales que se han llevado a cabo, está resultando fructuoso este encuentro, esta visita aquí a España Original por parte del queso manchego. ¿Cómo se está dando la cosa en esta feria? Cuando finalice la feria, esta edición, y podamos establecer contactos con las queserías que han estado exponiendo aquí en la feria, entonces podemos pronunciarnos sobre los resultados de la feria. Hasta entonces es aventurado hacerlo. Estamos hablando de un queso que es famoso en todo el mundo. Primer destino es Estados Unidos, no solamente se conoce en Castilla-La Mancha ni en España. Sin embargo, pues como con otros productos, existe ese problema de competencia desleal, esos casos de fraude, tanto otros quesos que quieren imitar el identificativo como aprovecharse de la denominación de ese nombre manchego y querer vender al consumidor, engañarlo, entre comillas, haciendo que es un queso manchego cuando en realidad no tiene esa certificación de calidad. ¿Cómo puede el consumidor distinguir tanto en una pieza entera como en porciones el queso con denominación de origen? Quítale las comillas a engañarlo. Lo engañan. Lo engañan directamente. Lo estafan. Es una estafa en toda la regla. Cuando un consumidor solicita queso manchego y le proporcionan otro queso que no es manchego, están defraudando sus expectativas. Por lo tanto, es un fraude. ¿Cómo puede distinguirlo? Es muy sencillo. Todos los productos tienen una etiqueta y en esa etiqueta va la información básica sobre ese producto. Tienen que mirar en la etiqueta de cualquier queso que aparezcan los términos queso manchego. Si aparecen los términos queso manchego, es manchego. Pero si no aparecen esos términos y aparecen incluso elementos gráficos alegóricos a la Mancha, como molinos de viento, Quijotes, y no aparece esas dos palabras, queso manchego, no es queso manchego. Y aparte, tienen que prestar también mucha atención a los dos elementos distintivos del queso manchego. Hablando técnicamente, serían marcas de conformidad del queso manchego, que son placa de caseína y contraetiqueta. La placa de caseína es un disco que lleva el queso en la cara opuesta a la etiqueta comercial, es el DNI del queso, es la huella dactilar, lleva un número y una serie. Y en la etiqueta comercial, donde deben aparecer los términos queso manchego, debe aparecer una contraetiqueta, también con un número y una serie, con el logotipo del Consejo. Eso es lo que acredita que un queso es manchego. El resto de los quesos, aunque se elaboren en Ciudad Real, en Alcázar, en Valdepeñas, si no están certificados por la denominación de origen queso manchego, por la Fundación, no son queso manchego. Y eso, el 98% de los consumidores no lo saben. Quizá uno de los problemas, me imagino, mayores con los que os encontraréis, a lo mejor a nivel de España, de Europa, al contar con esta protección, este certificado de calidad, es difícil controlar estos casos de fraude, pero me imagino que cuando ya atravesamos estas fronteras, ya en el extranjero, fuera de la Unión Europea, todavía debe ser más difícil poder frenar este fraude que se produce con los quesos manchegos, ¿no? Pues sí, es más difícil realmente, y cuanto más lejos está este país de destino es más complicado, efectivamente. Hay que observar, y con cierta pena, que países, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no?, países cercanos, muy cercanos a nosotros, pues en algunos de estos países es donde más fraude se produce respecto al queso manchego. Es muy frecuente que utilicen el nombre de manchego, incluso otros nombres de quesos europeos, y se los adjudiquen a quesos que están elaborados
elaborados con cualquier tipo de leche y con cualquier tipo de formato. Esto sucede, como digo, en países de Sudamérica, de Centroamérica e incluso en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, se produce este tipo de fraude. Nosotros intentamos, a base de información, avisar a los consumidores de lo que comentaba antes Santiago, de que exijan las marcas de conformidad, de que exijan, de que observen con precisión todos los detalles para ver que estamos ante un auténtico queso manchego, y esa es la labor principal que tiene nuestra fundación, que nadie se vea defraudado con el nombre de queso manchego. Me imagino que también se realizará un control en los establecimientos, en los puntos de venta, para que también cumplan, pues, si anuncian que hay queso manchego, que de verdad lo que vendan sea queso manchego, ¿no? Sí, efectivamente, en España se realizan controles exhaustivos y en España es muy difícil encontrar algún queso fraudulento. En cuanto al queso, por supuesto, si lleva la etiqueta queso manchego, como decía Santiago, lo es. Puede ser que en alguna tienda le coloquen, pues con ánimo para vender mejor algún queso que no es manchego, algún cartelito, algún portaprecios que haga alguna referencia a que está elaborado en La Mancha o con leche de oveja manchega o algo así, pero que si no aparecen estrictamente los términos queso manchego, entonces no lo es y el consumidor no puede entonces llamarse a engaño. En el extranjero, bueno, pues es complicado. Solicitamos siempre los servicios de las instituciones más cercanas a nosotros, institutos de comercio exterior, embajadas, etcétera, porque cuando encuentren algún tipo de este fraude nos lo comuniquen a la mayor brevedad. También las propias queserías que van allí a vender sus productos y se encuentran con un problema como este, les pedimos que nos lo comuniquen y por la vía más rápida tratamos de solucionarlo para proteger sobre todo los intereses de los consumidores, pues de cualquier otro país. Santiago, como director de certificación, pues ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir los quesos que se engloban dentro de esta denominación de origen queso manchego? ¿Qué requisitos, qué características tienen que tener? Son muchos, no voy a entrar en detalles, se recogen en un documento denominado pliego de condiciones, pero lo fundamental que debe cumplir el queso manchego: la materia prima tiene que proceder de ovejas de raza manchega. Queso manchego se elabora exclusivamente con leche de oveja, y no solamente leche de oveja, sino de oveja de raza manchega. El consumidor tampoco sabe con qué leche se elabora el queso manchego. Habla con leche de vaca, con leche de cabra, no, con leche de oveja manchega. Es un requisito indispensable. Tiene que elaborarse, el queso manchego tiene que producirse en una zona restringida, en una zona amparada por la denominación de origen, que no es toda Castilla-La Mancha, que es parte de las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete. Y después tiene que tener una curación mínima de 60 días. Por lo tanto, queso manchego tierno no existe. Y se oferta por ahí queso manchego tierno. El queso manchego tierno no existe. Vuelvo a insistir porque tiene una curación mínima de 60 días. Luego podríamos entrar en más detalles del peso mínimo, de la composición físico-química, los requisitos microbiológicos, pero eso es lo fundamental. Leche de oveja manchega, zona amparada por la denominación de origen, una curación mínima de 60 días. Eso a grandes rasgos. Al margen de esas queserías que forman parte de la denominación de origen, me imagino que las que ya están dentro se realizan controles periódicamente, ¿no?, para controlar que se siguen cumpliendo esos requisitos de ese pliego de condiciones. Hay que decir que eso es muy importante, que la denominación de origen queso manchego es la primera denominación de origen de queso certificada por ENAC como entidad que certifica conformidad de producto. ¿Y eso qué supone? ¿Qué pues le aporta al queso manchego? Es una garantía de que el trabajo que realiza la Fundación cumple con unos requisitos que están establecidos en una determinada norma europea. Y eso lo acredita una entidad independiente que se denomina ENAC, como hay otras marcas de aseguramiento de calidad, las normas ISO, sí, por ejemplo, que muchas empresas tienen implantada esa norma ISO. Son que garantizan de alguna manera el trabajo que se desarrolla en nuestra institución. Eso es importantísimo, porque a partir del 1 de mayo de este año todas las denominaciones de origen tenían que tener implantada esa norma, concretamente la EN 45011. ¿Y todas no la tienen? No, la inmensa mayoría no la tienen, pero la denominación de origen queso manchego sí la tiene. ¿Qué plazo tienen para cumplir o para acogerse a esta normativa? El plazo era el 1 de mayo. O sea, porque 1 de mayo, 1 de mayo. Esto lo teníamos que haber tenido implantado hace muchos años. Y se ha ido dando largas, muchas largas.
largas de años. Entonces, ya ha llegado el momento en que hay que cumplirla. ¿Qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer la administración en este sentido? No lo sé, pero bueno, a nosotros eso no nos preocupa, porque ya digo que nosotros desde diciembre del año pasado estamos acreditados por ENAC y no sé lo que se me ha ido el santo al cielo, porque nada, te estoy explicando. Te preguntaba si ese plazo del 1 de mayo ya se había finalizado, el resto de denominaciones de orígenes que no lo hubieran cumplido, ¿qué iba a pasar? Me comentabas precisamente que no se sabe qué decisión van a tomar las administraciones, pero que vosotros sois la primera, ya habéis cumplido y que con eso basta. Sí, y bueno, y lo que supone el tema de la certificación, que creo que es lo que me estabas... pues nosotros damos fe desde la Fundación de que el queso manchego cumple con esos requisitos que están establecidos por el pliego de condiciones. Se asegura que el queso manchego cumple con esos requisitos. Y simplemente nosotros tenemos establecidos ahí unos procedimientos de actuación que aplicamos y que garantizan al consumidor que cuando llevan ese queso, la marca de conformidad, las marcas de conformidad, cumple con esos requisitos. Así a grandes rasgos y en resumen es esa trazabilidad del producto, que la es trazabilidad, exactamente, lo que le da tranquilidad la al trazabilidad del consumidor. producto, que no me gusta esa palabra. Yo utilizo también otra. Podemos rastrear en cualquier momento el producto. Estupendo. La crisis económica, ¿en qué medida se ha dejado notar en el queso manchego? Pues la crisis está dejando un rastro muy leve en la denominación de origen hasta el momento y ojalá siga así. En el año 2008 se produjo un leve descenso de la producción total de queso manchego, pero en 2009, año en el que la crisis ya estaba absolutamente establecida, pues en 2009 volvimos a niveles anteriores a la crisis. Parece ser que en estos primeros meses de año se está produciendo incluso algo más de queso manchego que en los mismos meses del año 2009, con lo cual somos optimistas y esperamos que esta crisis, que según algunos indicadores está ya tocando fondo o incluso empezando a desaparecer, pues sea ya muy pasajera y no afecte excesivamente a la producción total de 2010. El hecho de poder trabajar también de manera conjunta con el cordero manchego, pues hace que un poco vaya estas denominaciones de origen de la mano a la hora de incrementar las ventas también, ¿no? Sí, es aunque un son hecho... productos, sí, cordero, son productos queso, que pero bueno, tienen un origen parecido en algún caso, ¿verdad? Sí. En nuestro caso, claro, la leche procede de ganaderías que en gran cantidad de ellas están acogidas también a la denominación de origen cordero manchego, con los cuales, y además con Agrama, con la Asociación para el Desarrollo de la Raza Manchega, formamos un consorcio y estamos estableciendo algunas líneas de actuación para crear un poco esa sinergia que nos beneficie a todos y, en definitiva, siempre que beneficie al consumidor como último destinatario de ambos productos. ¿De qué volumen de ventas más o menos estaríamos hablando en los últimos años? Pues unas cifras cercanas a los 9 millones de kilos, oscilaciones de un 4 o un 5% arriba o abajo en estos años que te comentaba, 2008-2009, y de los cuales se exporta un 45% más o menos, siendo el principal destino, como ya apuntaste antes en alguna de tus preguntas, el principal destino Estados Unidos, que en los últimos años ha ido sufriendo un incremento vertiginoso hasta llegar a esta importante cifra de casi 1.400.000 kilos que ha supuesto la exportación en 2009. Creemos que es un mercado tan amplio y con tantas posibilidades que irá absorbiendo queso manchego de manera constante en los próximos años. Pues Santiago Altares y Pedro Condés, muchísimas gracias por atendernos. Les deseamos muchísimo éxito en esta Feria España Original y en adelante para que sigan llevando ese queso manchego a todos los rincones del planeta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos marchamos. Nos vemos como siempre muy pronto en Internet, en La Cerca Televisión.